Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a ver qué hoy nos dice la palabra de Dios que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Estaba él a la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes». Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora es necesario que vayamos para profundizar, para escudriñar y reflexionar la palabra de Dios, versículo a versículo. Y nos vamos deteniendo donde podemos sacar una enseñanza. Vamos al versículo primero. ¿Estaban dónde? En la orilla del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. La palabra de Dios aquí nos habla de el llamado de Simón Pedro, de Santiago y de Juan, que de acuerdo al Evangelio de San Lucas, vendrían a ser estos sus primeros discípulos, porque hasta ahorita Jesús andaba solo. Pero después de este acontecimiento que hoy se narra aquí, Jesús llama en primer lugar a Simón y con él a Santiago y a Juan, que son hijos de Zebedeo. Versículo 3. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Subirse a la barca, y en este caso la barca de Simón, es entrar a tu vida, entrar a mi vida, porque cada uno de nosotros tenemos una voluntad, un libre albedrío, y es básicamente tu barca, mi barca, en la cual nosotros vamos a donde nosotros queremos, y muchas veces no a donde nosotros queremos, sino a donde sopla el viento, pues lo que hacemos simplemente es elevar nuestras velas y dejarnos conducir muchas veces por el viento. Otras veces no queremos ir a donde sopla el viento y queremos ir a otros lados, pero muchas veces es tan fuerte la intensidad del viento que terminamos en lugares donde quizá no pensábamos muchas veces llegar. Pero ahí es donde vemos que uno pone y Dios dispone en muchas ocasiones, porque lo quieras tú o no, lo quiera yo o no, al final terminamos haciendo la voluntad de Dios. Versículo 4. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». ¿Cómo es que Jesús le pide a Simón que vuelva atrás
mar adentro y que eche las redes para pescar, se supone que Jesús no era un pescador, que Jesús tenía conocimientos de carpintería, tal vez de agricultura, pero de pescador, pues nada. Y más sin embargo, aquí el versículo 4 dice que cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió, versículo 5, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Jesús, que había subido a la barca de Pedro, desde donde la cual él estaba predicando a la multitud que le apretujaba en la playa, Simón estaba escuchando las palabras de Jesús a la muchedumbre y él creyó en estas palabras de Jesús, en esa predicación. Él se dio cuenta que este hombre era especial. Si bien decíamos como 2 días atrás que la gente se admiraba del poder de su doctrina, de sus palabras, al igual aquí Simón, que lo escuchaba inclusive más de cerca, pues ya que él había subido a su barca, estaba impresionado por las palabras de Jesús. De manera que él reconoce que estuvieron trabajando toda la noche y no pescaron nada, pero que en el nombre de su palabra echaría las redes. ¿Qué pasó? Versículo 6. Y haciéndolo así pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Gran cantidad de peces. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Simón había comprobado que realmente las palabras de Jesús son palabra de Dios, que este hombre que estaba ahí frente a él era un hombre de Dios, un santo de Dios, y ante el prodigio realizado por Jesús, se siente pecador y le dice a Jesús: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Básicamente, no soy digno de estar aquí, no soy digno siquiera que tú hubieses entrado a mi barca, que hubieses entrado a mi vida. Pero ¿qué pasa? Dice, continúa el versículo 9, pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. Ante este prodigio, él se siente que no es nadie, sabe que este hombre es un hombre de Dios. Él es un simple mortal, un hombre pecador que no merece estar en este grupo, que no merece estar cerca a Jesús. Lo mismo pasaba con Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el último versículo, versículo 11, dice: llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Llevaron a la playa las barcas repletas de peces, una pesca abundantísima. Mas sin embargo, dejándolo todo ahí, le siguieron. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, básicamente dejaron ahí todo ese montón de peces y el Padre se habría de encargar de todo ello. De Simón, aunque tenía como compañeros Santiago y a Juan, pues él al parecer andaba solo en su barca, a la cual Jesús quiso subir. Pero dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué hizo que Simón, Santiago y Juan le siguieran? Aceptaron la invitación de Jesús.
Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y así tanto Santiago y Juan tomaron esta invitación de Jesús. Lo dejan todo y le siguen. Tal vez quizá tú te preguntes, ¿pero qué dejaron? Sí dejaron en ese día una pesca abundante, pero ¿qué más tenían? Eran gente humilde, gente pobre. No dejaron básicamente nada. Tal vez así es como tú lo dices, como tú lo piensas, pero a fin de cuentas era lo único que tenían. Y lo dejaron todo, aunque para ti o para mí no era nada lo que dejaron. Y es que es más fácil desprenderse cuando se vive en la pobreza, cuando vives bajo la providencia de Dios, que cuando lo tienes todo. Porque las riquezas, las propiedades, las cosas materiales, de alguna manera te ahogan, te sofocan. Y vives tan cómodamente, tan confortablemente, que el día que tengas que renunciar a ellas, te cuesta. Y me cuesta. Porque es muy fácil acomodarse a una situación, a una manera de vivir cómoda. Por eso cuando Dios te saca de esa área de confort, me cuesta, te cuesta y le cuesta a cualquiera. ¿Cuál es la invitación que hoy hace la palabra de Dios, que hoy me hace la palabra de Dios? Es, pues, con esa libertad, abandonar todo, lo mucho o lo poco, y entonces dar seguimiento a Jesús. Creer en Él, y no solamente en Él, sino creer en su palabra, que es viva y que es eficaz. Si lo que hemos compartido hoy te ha gustado, te invito a que le des like. No te olvides el sitio en el YouTube, Laicos Misioneros Javier Ochoa. Y nos vemos mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.